Hola con todos, una buena noche. El tema del presente video es exponer sobre la metáfora de Morgan. Para esto, se toma como base el libro denominado Imágenes de la Organización. Vamos a conocer un poco de Gareth Morgan. Gareth Morgan, nacido el 22 de diciembre de 1943, es un teórico de la organización británico-canadiense, consultor de gestión y profesor de investigación distinguido en la Universidad de Nueva York, en Toronto. Es conocido como creador del concepto de la metáfora organizacional y autor del libro Análisis de los paradigmas sociológicos y organizacionales en 1979 con Gibson Burrell y el éxito de ventas de 1986. El libro de Gareth Morgan en 1990 denominado Imágenes de la Organización tiene 8 metáforas que es importante mencionarlas. La organización como máquina, la organización como un organismo, la organización como un cerebro, la organización como un sistema político de dominación, la organización como prisión psicológica y la organización como transformación. Se ha decidido centrarse en la primera metáfora sobre la organización como una máquina. Esto para comprender cómo el complejo y dinámico mundo de las organizaciones ha llevado a los directores a diseñarlas y a dirigirlas como si se tratara de mecanismos donde cada parte debe tener una función definida dentro del conjunto para alcanzar la productividad. Hablando y haciendo un resumen de cada una de estas metáforas, tenemos que la organización como una máquina nos dice que la organización imaginada como máquina enfatiza la jerarquía y procura establecer con mucha claridad cuáles son las responsabilidades y quién tiene autoridad sobre quién. A las cadenas de comida rápida, los desfiles militares y los departamentos de contabilidad con frecuencia se les ve como máquinas. La disciplina, la estabilidad y el trato uniforme en las personas son características propias de la máquina. Para Gareth Morgan, el punto fuerte de este tipo de organizaciones es el mismo de las máquinas reales, en funcionamiento regular. Su punto débil es la deshumanización del trabajo. Como organismo, como organismo vivo, el organismo vivo es la metáfora biológica de las organizaciones. El énfasis de esta en la capacidad de adaptación y no en la distribución ordenada de las cosas. Los centros académicos y los departamentos creativos de las agencias de publicidad son ejemplos de las organizaciones como organismos vivos. Las tareas y las líneas de autoridad pueden cambiar en forma continua a fin de permitir que la empresa esté alineada en su entorno. Morgan señala como puntos fuertes la flexibilidad y el énfasis en el desarrollo de las competencias humanas, lo que es apropiado para lidiar con estos entornos turbulentos y competitivos, como en el caso de los ramos de alta tecnología.
Como han señalado otros autores, el conflicto interno característico de los sistemas orgánicos puede llevarlos a la obsolescencia y a la extinción. Las organizaciones como un cerebro. La imagen del cerebro se aplica a las organizaciones en las que la inteligencia y el conocimiento están esparcidos por todos lados, como sucede en las instituciones de investigación de las universidades. Además, cada parte aprende por sí sola y aprende a aprender. El aprendizaje trasciende la simple corrección de los errores para llegar hasta el cuestionamiento y la corrección de las condiciones que provocan los errores. Las organizaciones como un sistema político de dominación. Como sistema político, la organización está compuesta de interés de varios tipos, departamentos grupales, personales, etc. Además, esta puede ser democrática o autocrática, o situarse en algún punto intermedio entre estos dos extremos. Esa idea muestra a las empresas y a cualquier otro tipo de organización como coaliciones políticas con objetivos múltiples que deben compatibilizarse. De acuerdo con Morgan, el proceso de administrar organizaciones debe reconocer la naturaleza política de las mismas. Prisión psíquica. La visión de las prisiones psíquicas muestran a las organizaciones con más poder sobre las personas que el real. La gente se limita a cumplir su papel y se vuelve incapaz de pensar en forma distinta a la que considera que es la deseada por la empresa. Esa ilusión solo sucede en la mente de las personas y puede romperse de acuerdo con Morgan. Para ello es responsabilidad de los gerentes derrumbar las barreras mentales e interpretar de modo diferente sus tareas y organización en la que trabajan. Y como organización, hablando de la transformación, Morgan es de las organizaciones en continuo proceso de cambio e intercambio del entorno. Esta imagen permite observar la necesidad de adaptación para la supervivencia en la que la influencia entre la organización y la mente es recíproca. Todas las organizaciones son sistemas que funcionan con flujos, procesos, al interactuar con el entorno y su transformación para adaptarse. La incapacidad de transformación vuelve ineficaz a la organización y la condena a la extinción. Como instrumento de dominación tenemos que es la última imagen de que muestra Morgan a las organizaciones como instrumentos de dominación. Los grandes procedimientos como la construcción de la muralla china o la pirámide de Keops son demostraciones del triunfo de la técnica y de la habilidad y también del sacrificio de muchos para la gloria de unos cuantos. Las organizaciones tienen poder y lo utilizan para beneficiarse, muchas veces ocasionando daños en sus empleados, al ambiente y a la sociedad. El libro de Garrett Morgan de 1990 presenta estas 8 metáforas que son o que fueron importantes mencionarlas, por lo que se ha decidido explicar sobre la primera, las organizaciones como una máquina. Esto hemos decidido para comprender
cómo el complejo y dinámico mundo de las organizaciones ha llevado a los directores a diseñarlas y a dirigirlas como si se tratara de mecanismos donde cada parte debe tener una función definida dentro del conjunto para alcanzar una alta productividad. Una función de la dirección es comprender a la organización que dirige y a las circunstancias por las que atraviesa a los efectos de gestionarla eficazmente. Al definir el concepto de organización, era demasiado complejo y necesitaba un análisis. Por eso menciono que la mejor manera son las metáforas. Muchas ideas convencionales sobre las organizaciones y su gestión se basan generalmente en un supuesto, a veces basado nada más en la experiencia personal del que dirige. No todas las personas pueden determinar y regular el modo en que su juicio es condicionado por sus nódulos mentales. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible conocer mejor a las organizaciones? Son fenómenos complejos, obviamente. Son organizaciones como si fueran, o las organizaciones como si fueran máquinas. Por ello, muchas de nuestras ideas convencionales sobre organización y gestión están dadas por suposiciones no fundamentadas. Las organizaciones son fenómenos complejos. Hablamos frecuentemente de las organizaciones como si fueran máquinas diseñadas para conseguir determinados objetivos y que operen fluida y eficientemente. Y como resultado de esta clase de pensamiento, a menudo intentamos organizarlas y gestionarlas de modo mecanicista, forzando sus otras cualidades. Una máquina son instrumentos y herramientas para poder proceder a lograr objetivos que tienen en común las organizaciones. Morgan definía la máquina como instrumentos y herramientas para poder proceder y lograr los objetivos que tienen como en común dicha organización. La metáfora que quería utilizar como un punto para llegar al otro punto. Las metáforas ayudan a simplificar el proceso de interpretación, pero a su vez lo limita en aspectos que permitirían alcanzar una mejor comprensión de la realidad. Así examina la imagen de las organizaciones como máquinas e ilustra cómo este estilo de pensamiento sostiene el desarrollo de las organizaciones burocráticas. Vinieron los rendimientos alcanzados por el trabajo. Cuando los directivos piensan en las organizaciones como máquinas, tienden a gestionarlas y diseñarlas como máquinas construidas con los elementos de una relojería, donde cada parte tiene definido claramente su rol dentro de la función del conjunto. Esto, que en algunos casos puede proveer una alta productividad, al mismo tiempo en otros casos puede conducir a resultados infortunados. Al principio todo era máquinas. Al principio todo eran las máquinas. Se limitaban a realizar una serie de pasos fijos. Su extraordinario comportamiento se basa en el ajuste previo de intrincados mecanismos repetitivos. En realidad las máquinas eran complicados relojes que motivaban a las manillas al ritmo prefijado y como eran relojes nadie esperaba que cambiase su funcionamiento. Una vez que arrancaban y con eso empezó el cambio en la historia. Entonces,
Las máquinas fueron creadas para aumentar la productividad en el trabajo, sustituyendo la fuerza animal y la del hombre, como hemos venido viendo durante todo este tiempo. Para mantener la eficiencia que ofrecían las máquinas, el resto de las actividades realizadas por el hombre debían adaptarse a requerimientos, métodos, rutinas, exactitud, eficiencia, especialización, entre otros. Se consideraba que las organizaciones eran máquinas, por lo tanto se esperaba o se tiende a esperar que trabajen como máquinas de forma rutinaria. La creación, tenemos que la creación de uniformes para distinguir, perdón, Federico el Grande, tenemos aquí la influencia de la organización militar, ¿sí? Tenemos en donde Federico el Grande de Prusia reinó entre 1740 a 1786. Impulsó reformas e innovaciones para mejorar el ejército, basado en sus propias observaciones de juguetes pequeños y muñecos mecánicos. Esto le fascinaba a Federico el Grande de Prusia. Algunas de sus ideas luego fueron adaptadas por las organizaciones industriales en el siglo XIX. La creación de uniformes, como podemos ver acá, como ejemplo, para distinguir a cada arma y para identificar los niveles de jerarquía del ejército, perdón, fue una idea que en algunos casos ha llegado hasta el siglo XXI. Federico el Grande de Prusia creó una máquina de guerra con las siguientes características: especialización y rangos identificados con uniformes, normas reguladoras y equipamiento estándar, instrucción sistemática del personal, instauración de un lenguaje de órdenes, separación entre funciones de mando y asistencia, descentralización de control y fracciones autónomas. Las consecuencias sociales y las teorías clásicas de la administración. El sociólogo alemán Max Weber observó que existía una relación entre mecanización de la industria y proliferación de las formas burocráticas de la organización. La burocracia rutiniza los procesos administrativos, exactamente como la mecanización rutiniza la producción industrial. Quienes desarrollaron y defendieron las posturas mecanicistas estaban interesados en resolver los problemas de la dirección de la organización en la práctica y desarrollaron modelos que aseguraban el éxito para las empresas que las adoptaban. Efectos de la burocracia, según Max Weber. La creación de forma de organización precisas, claras y eficientes, todo llevó a través de la división prefijada de las tareas, la supervisión jerárquica
y la imposición de reglas detalladas, normas, manuales, protocolos. Rutinizar y mecanizar casi todos los aspectos de la vida humana. Erosionar el espíritu, la iniciativa y la creatividad, socavar las formas de organización democráticas, constituirse un legitimador de las formas de dominación. Tenemos las ventajas y desventajas de considerar la organización como máquinas. El mecanismo funciona bien para una organización que dependa de las condiciones que requieran las máquinas para su trabajo eficaz. Para esto tenemos ventajas, como son tareas lineales o perfectamente planificadas, demanda asegurada de la producción por parte del mercado estable, productos estandarizados y que requieran un riguroso procedimiento para su elaboración. El comportamiento del elemento humano que interviene en la producción se ha adaptado mecánicamente a los requerimientos de los procesos mecanizados. También tenemos el modelo de mecanista, presenta desventajas. Nos dice que impide a las organizaciones su rápida adaptación a los cambios de su entorno. Producen efectos nocivos a la salud física y mental de los colaboradores, limitando el desarrollo de sus capacidades humanas. Debido a la especialización en las tareas, las comunicaciones entre sectores son muy dificultosas debido a la defensa de cada uno, que cada uno hace en su área específica. Genera un alto nivel de burocracia en el que personal puede anteponer sus propios intereses a la misión y a los objetivos de la organización. Según Morgan, las fórmulas mecanistas de la organización han resultado increíblemente populares, en parte a la causa de la eficacia en la relación de numerosas tareas, pero también por su capacidad de reforzar y sustentar particulares modelos de poder y de control específicamente. La aceleración en los cambios de los entornos y las necesidades de dar rápida respuesta a los mismos traerán aparejados muchos problemas a las organizaciones diseñadas dirigidas en bases de modelos mecanicistas. Muchas gracias.